Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Estamos a punto de sumergirnos en una historia que sabemos que les va a tocar el corazón, una que habla de amor, de destino, y de esas confesiones que a veces nos roban el aliento y nos inundan de emoción. Hoy vamos a hablar de Alil y Esla, y de una confesión que, créanme, los va a emocionar hasta las lágrimas. Si son amantes de las historias de amor que nos recuerdan la fuerza de los sentimientos verdaderos, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en este torbellino de emociones, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y formar parte de esta comunidad que comparte pasiones. La historia de Alil y Esla es una de esas que se quedan grabadas. Muchos de ustedes la conocerán por la serie, por cómo se desarrollaron sus vidas, sus luchas, sus anhelos. Pero hoy, no vamos a centrarnos solo en lo que vimos en pantalla, sino en ese momento crucial, esa confesión que lo cambió todo, que desveló la profundidad de un amor que quizás ellos mismos tardaron en comprender del todo. Hablaremos de cómo el destino teje sus hilos de maneras inesperadas y de cómo, a veces, las palabras más sencillas pueden ser las más poderosas, especialmente cuando vienen cargadas de un amor sincero e incondicional. Prepárense porque vamos a desgranar ese instante, a sentir la tensión, la esperanza y sobre todo, ese amor eterno que define a Alil y Esla. Imaginen la escena. Las luces tenues, la música envolvente y dos almas que han navegado por aguas turbulentas, a menudo separadas por circunstancias, por miedos, por malentendidos. Esla con esa fuerza que la caracteriza, pero también con una vulnerabilidad que solo Alil parecía poder tocar. Y Alil, un hombre de pocas palabras a veces, pero de un corazón inmenso, cuya devoción por Esla era evidente en cada gesto, en cada mirada. La serie nos mostró muchas facetas de su relación, pero hay momentos que trascienden la pantalla, que resuenan en nosotros porque reflejan verdades universales sobre el amor. Y es ahí donde entra esa confesión. No fue un simple te quiero. Fue algo mucho más profundo, algo que venía gestándose desde mucho tiempo atrás, alimentado por experiencias compartidas, por la admiración mutua, por ese sentido de pertenencia que solo encuentran el uno en el otro. Piensen en todo lo que habían pasado. Los desafíos que enfrentaron, las personas que intentaron interponerse, las dudas que surgieron. A pesar de todo, su conexión permaneció a veces latente, a veces ardiente, pero siempre presente. Esa confesión, que para muchos fue el clímax emocional de su historia, no surgió de la nada. Fue el resultado de un viaje interior, de un momento de claridad donde todas las barreras se desmoronan. Es ese instante en el que uno se da cuenta de que el miedo a perder a la otra persona es mayor que cualquier temor a expresar los sentimientos. Es cuando el amor se convierte en una fuerza imparable, que reclama su espacio y pide ser reconocido. Para Alil, declarar su amor de esa manera, tan abiertamente, tan sin filtros, seguramente fue un acto de valentía inmenso. Él, que a menudo se mostraba reservado, que protegía sus emociones con una coraza, decidió mostrarse vulnerable, desnudar su alma. Y no lo hizo de cualquier manera. Lo hizo con la convicción de quien sabe que ha encontrado a su alma gemela, a la persona con la que quiere compartir cada amanecer y cada anochecer. La forma en que sus palabras se deslizaron, cargadas de una sinceridad abrumadora, debió ser como un bálsamo para Esla, y para nosotros, los espectadores, una cascada de emoción. Imaginemos las palabras. No tienen que ser perfectas, poéticas en el sentido estricto de la palabra. A veces, la belleza de una confesión reside en su simpleza, en su crudeza. Esla, tú eres mi todo. O tal vez, no puedo imaginar mi vida sin ti. O incluso algo más visceral, más del alma, mi corazón te pertenece, siempre lo ha hecho. Cada una de esas frases, pronunciadas en el momento justo, con la mirada correcta, puede hacer que el mundo se detenga. Y el efecto en Esla, el efecto en Esla. Ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, alivio y una felicidad profunda y serena. Es ese momento en el que te das cuenta de que todo el sufrimiento, todas las esperas, todas las dudas valieron la pena. Es la confirmación de que el amor que sentías, que a veces te parecía un sueño lejano, era real, era recíproco, era eterno. Esa aceptación, esa mirada de agradecimiento y amor correspondido, es lo que hace que una confesión sea verdaderamente inolvidable.
Podríamos pensar en otras historias de amor que conocemos, pero hay algo especial en la forma en que el amor de Alil y Esla se manifestó. No fue un amor de cuento de hadas perfecto desde el principio. Tuvo sus tropiezos, sus pruebas. Y precisamente por eso su confesión, ese momento en que ambos se entregan sin reservas, tiene un peso emocional tan grande. Es la culminación de un viaje, la victoria del amor sobre las adversidades. Cuando hablamos de un amor eterno, no nos referimos solo a la duración del tiempo. Nos referimos a la profundidad, a la incondicionalidad, a la certeza de que, sin importar lo que pase, ese vínculo permanece intacto. La confesión de Alil y Esla es la materialización de esa eternidad. Es la promesa silenciosa, pero poderosa, de que su amor trascenderá cualquier obstáculo. Y para nosotros como espectadores es una lección. Nos recuerda la importancia de ser valientes con nuestros sentimientos. Nos enseña que a veces las mejores cosas de la vida llegan después de las mayores dificultades. Y sobre todo nos inspira a creer en la fuerza del amor verdadero, en esa conexión que, cuando es auténtica, puede mover montañas y sanar las heridas más profundas. La belleza de esta historia, y en particular de esa confesión, radica en su autenticidad. No hay artificios, no hay manipulaciones. Solo dos personas sinceramente enamoradas, encontrando la forma de expresar lo que llevan dentro. Y es esa honestidad la que nos llega al alma, la que nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones, sobre la importancia de decir te amo de la manera más pura y sincera posible. Piensen en el impacto que esa confesión tuvo en su futuro. No solo solidificó su relación, sino que les dio la fuerza para enfrentar lo que viniera. Les dio la seguridad de que juntos podían superar cualquier cosa. Y eso, queridos amigos, es el poder del amor verdadero, un poder que se manifiesta en gestos, en palabras, en miradas, y que, cuando es puro, emociona hasta las lágrimas. En resumen, hemos recordado hoy ese momento mágico en la historia de Alil y Esla. Hemos desgranado la emoción detrás de esa confesión que, sin duda, tocó las fibras más sensibles de quienes la presenciaron, tanto en la ficción como en la vida real. Hemos hablado de la valentía, de la vulnerabilidad, de la profundidad de un amor que se declara sin miedos, y de cómo ese instante se convirtió en un símbolo de eternidad. Pero, ¿qué hizo que esa confesión fuera tan especial? No fue solo el momento en sí, sino todo el camino recorrido para llegar a él. Alil y Esla, desde el principio, estuvieron marcados por una química innegable, pero también por una serie de obstáculos que parecían empeñados en separarlos. El destino a menudo juega con nosotros, nos pone a prueba, nos hace dudar. Y en su caso, esas pruebas fueron constantes. La distancia, las diferencias culturales, las presiones familiares, los malentendidos e incluso las amenazas externas, todos actuaron como muros que intentaban mantenerlos alejados. Sin embargo, lo que siempre resaltó en su relación fue esa conexión profunda, esa comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Esla, con su espíritu fuerte e independiente, pero con un corazón tierno que anhelaba la estabilidad y el amor genuino. Y Alil, el hombre que tras esa fachada de dureza, albergaba un amor profundo y protector por ella. Sus miradas se lo decían todo. Un gesto, una caricia apenas perceptible, una palabra susurrada en el momento justo, todo era suficiente para comunicar la intensidad de sus sentimientos. La serie nos dio muchas pinceladas de este amor en construcción. Vimos cómo Alil, a pesar de su aparente reserva, se desvivía por Esla, cómo su bienestar se convirtió en su prioridad absoluta. Vimos cómo Esla, a pesar de las dificultades, siempre encontraba una razón para creer en él, para confiar en su amor, incluso cuando las circunstancias intentaban convencerla de lo contrario. Eran dos almas que de alguna manera se reconocían, que sentían que su lugar estaba juntas. Y entonces llegó el momento. El momento que todos esperábamos, el clímax de una historia de amor que nos había mantenido al borde del asiento. No fue una confesión planeada, ni un discurso elaborado. Fue más bien una explosión de sentimientos reprimidos, un torrente de emociones que ya no podían ser contenidas. Fue la realización de que el tiempo juntos, las experiencias compartidas, habían forjado un lazo inquebrantable. Podemos imaginar la escena, quizás bajo un cielo estrellado, o en medio de una tormenta metafórica, pero con la calma interior de quien ha tomado una decisión irrevocable. Alil, mirándola a los ojos con esa intensidad que solo él sabía transmitir, rompe el silencio. Y las palabras, esas palabras sencillas pero cargadas de un significado monumental, fluyen.
Quizás no fueron exactamente así, pero imaginen la esencia. He intentado negarlo, he intentado huir, he intentado convencerme de que no era posible. Pero la verdad es que tú eres la única luz en mi vida. Mi corazón te pertenece por completo y siempre lo ha hecho. No puedo imaginar un futuro sin ti. Y en ese instante el mundo se de ti. No hay pasado, no hay futuro, solo el presente puro y vibrante, lleno de amor. La reacción de Esla ante esa confesión es la que todos esperábamos y deseábamos. No fue solo sorpresa, fue el alivio de saber que sus propios sentimientos, a menudo ocultos por el miedo y la incertidumbre, eran correspondidos de la manera más absoluta. Fue la confirmación de que ese amor que sentía, que a veces la abrumaba, era la verdad. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de pura e inmensa felicidad, de gratitud por haber encontrado a su alma gemela. Esa mirada de entendimiento mutuo, de aceptación, es el verdadero tesoro de una confesión de amor. Lo verdaderamente conmovedor de su historia es que su amor no fue fácil. No fue un amor que floreció en un jardín perfecto. Fue un amor que se labró en medio de la adversidad, que se fortaleció con cada desafío superado. Y es precisamente por eso que su confesión, ese momento de entrega total, tiene un impacto tan profundo. Es la recompensa a años de espera, a batallas internas y externas. Es la prueba de que el amor verdadero, el que es incondicional y profundo, puede superar cualquier obstáculo. La idea de un amor eterno en su contexto no es una exageración. Se refiere a esa conexión que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es un amor que se convierte en el cimiento sobre el cual se construye el futuro, un amor que se renueva día a día, a pesar de las dificultades. La confesión de Alil y Esla es el pacto de esa eternidad, la promesa de un amor que será su ancla y su refugio, sin importar lo que la vida les depare. Y para nosotros, los que hemos sido testigos de su historia, es una fuente de inspiración. Nos recuerda que debemos ser valientes para expresar nuestros sentimientos, que el amor merece ser perseguido y defendido. Nos enseña que las relaciones más fuertes a menudo nacen de las pruebas más difíciles. Y sobre todo nos invita a creer en la posibilidad de encontrar ese amor único y profundo que cuando llega, lo cambia todo. La autenticidad de su relación es lo que la hace tan cautivadora. No hay artificios, no hay juegos de poder. Son dos personas que se han enamorado de verdad, y que han encontrado la manera, a través de sus experiencias y su conexión, de expresar ese amor en su forma más pura. Esa honestidad es la que nos llega al alma, la que nos hace reflexionar sobre la importancia de la sinceridad en nuestras propias relaciones y en la forma en que comunicamos nuestros sentimientos. El impacto de esa confesión en su futuro es innegable. No solo selló su unión, sino que les proporcionó una base sólida para enfrentar lo que vendría. Les dio la confianza de que, unidos, podían superar cualquier adversidad. Y eso, queridos amigos, es la verdadera fuerza del amor, un poder que se manifiesta en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada, y que, cuando es genuino, tiene la capacidad de emocionarnos hasta las lágrimas y recordarnos lo maravilloso que es el ser humano. En definitiva, hemos revivido hoy un momento cumbre en la historia de Alil y Esla. Hemos explorado la profundidad de esa confesión que, sin duda, conmovió a todos los que fuimos testigos de su viaje. Hemos celebrado la valentía, la vulnerabilidad y la inmensidad de un amor que se atrevió a declararse sin reservas, convirtiéndose en un faro de esperanza y eternidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido emocional. Espero de corazón que hayan disfrutado y se hayan sentido tan conmovidos como yo al revivir esta hermosa historia. Me encantaría saber qué les pareció esta confesión, si también los emocionó hasta las lágrimas, y qué otros momentos de su historia los han marcado de manera especial. Dejen sus comentarios abajo, que leo todos y cada uno de ellos con gran interés. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda emocionarse con esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.